Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Yo sigo diciendo buenas tardes a pesar de que el programa ya no sale a las 6 de la tarde, sale a las 9 de la noche. Esto es un drama, pero vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva transmisión de la tercera temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Es muy importante para nosotros porque ayuda a distribuir el programa. Que nos dejen su like en esta transmisión, que compartan el video, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, para que el material que desarrollamos cada semana y que les interesa sobre el derecho constitucional llegue a más cantidad de gente. Así que es muy importante su apoyo, pueden expresarlo reaccionando a esta transmisión, compartiendo su contenido. Cada semana preparamos este programa, lo hacemos con afecto, lo hacemos con dedicación, y de hecho nuestro último libro, el que publicó LP Pasión por el Derecho, La Constitución en las redes, los guiones de El Constitucional, es justamente el producto de este programa que desarrollamos gracias a la idea de Silvana Casanova. Entonces, nada, hacemos con mucho cariño este programa cada semana. Y ya vamos acercándonos al programa número 100, así que estén atentos porque en cualquier momento vamos a estar, en un par de meses, vamos a estar llegando a nuestro programa número 100. Muy bien, vamos a tratar nuestro tema de hoy sobre los derechos de la niñez, los derechos y la concepción y los desarrollos sobre el concepto de familia en la Constitución. Vamos a ver. El artículo 4 de la Constitución reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental de la sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la comunidad a prestarle especial protección. Aquí una primera anotación. Se debe brindar, dice el Estado y la comunidad deben brindar, entre otros, a la familia,
especial protección. Así que no se refiere a una protección ordinaria, a una protección común, sino que evidentemente debe brindarse una protección reforzada de la institución de la familia. Naturalmente, el término familia alude al grupo de personas que se encuentran emparentadas, pero que pueden encontrarse también unidas formalmente o de hecho, y que comparten el mismo techo. Aquí hay distintas concepciones posibles sobre el alcance del concepto de familia. De esta forma, se hacía referencia, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico a la familia nuclear, conformada por el padre, la madre y los hijos que se encuentran bajo la autoridad de aquellos. Esta familia tradicional, de alguna manera, con el desarrollo de la técnica, con el desarrollo de la ocupación de nuevos espacios por parte de las mujeres, van a ir produciendo cambios sustanciales en este ámbito. Una curiosidad, si ustedes buscan, como hice yo, el concepto del término familia en el buscador universal, en el más usado, y ponen el término familia y buscan en imágenes, van a ver con claridad que existe un claro sesgo heterosexual y racial que se evidencia con claridad. Solo aparecen hombres y mujeres, y además hombres y mujeres con una muy escasa incidencia de personas afroamericanas. Así que la familia, o por lo menos ese es el sesgo de mi buscador, la familia es una familia de raza blanca, occidental y además heterosexual. Van a encontrar imágenes de papá, de mamá, de un hijo y una hija que sonríen en el contexto de un hogar. Lamentablemente, esta no es la realidad de todas las familias, debería serlo en virtud de aquella especial protección de la niñez y de la familia a la que hacíamos referencia. Queda claro, entonces, que desde la perspectiva tradicional, la familia está formada por vínculos jurídicos que encuentran su origen en el matrimonio y en la filiación, aunque pueda incluir a otros miembros relacionados por el parentesco. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho los abuelos forman parte del concepto de familia, forman parte de este entramado de la convivencia humana. Así que tenemos esta primera aproximación al concepto tradicional de familia, aunque como vamos a ver luego, se van a presentar diferentes composiciones de ese núcleo familiar que naturalmente entendemos deben ser reconocidos como tales. Aunque tenemos que determinar cuál es el alcance de lo natural y fundamental a los que hacen referencia el artículo 4. Vamos a volver específicamente sobre ese problema. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que como hemos dicho muchas veces en el Constitucional, constituye pauta interpretativa de los derechos fundamentales de acuerdo con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Decíamos, la Convención Americana establece en el artículo 17 que la familia es el elemento natural y fundamental, fíjese que reproduce la disposición del artículo 4, de la sociedad y que debe ser protegida por esta y por el Estado. Así que tenemos una disposición a nivel convencional que reproduce la idea de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y además impone deberes de protección por parte de la sociedad y del Estado. Añade que el derecho a fundar una familia se ejercerá siempre que se cumplan las condiciones requeridas de acuerdo con las leyes internas que regulan la materia.
Así que tenemos aquí una derivación hacia el reconocimiento jurídico que exista en los estados. Como verán ustedes, el concepto de familia se encuentra ligado íntimamente al derecho y a la formalización jurídica de las uniones. Aunque naturalmente vamos a ver luego que existen opciones a partir de uniones de hecho y a partir de familias monoparentales. Correcto, es decir, donde existe uno solo de los padres. Así que no siempre existe un vínculo jurídico entre los padres y no siempre el vínculo jurídico de la filiación es necesariamente derivado del nacimiento. Puede tratarse de adopción, por ejemplo. Desde nuestro punto de vista, el concepto natural, que como dijimos está incluido en el artículo 4 de la Constitución y en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se incluye como parte de la concepción de estos instrumentos respecto de la familia, no hace referencia, creo, a la identidad de género o a la orientación sexual de los miembros que componen, por ejemplo, una pareja que constituye una familia. Porque los miembros de la familia pueden o no ser pareja. Quiero explicar esto. Los miembros de la familia, por ejemplo, puede tratarse de el padre y a su vez sus padres, es decir, una familia integrada por los abuelos, el padre y eventualmente el hijo o la hija. Correcto, es decir, puede tratarse de familias ensambladas, donde exista el padre que tenga unos hijos o hijas y la madre que por su parte también tenga hijos o hijas y eventualmente pueden tener también hijos en común. Entonces, como verán ustedes, la referencia a lo natural no parece limitarse a la pareja y cuando se refiere a la pareja, yo diría que lo natural es que la familia viabiliza el instinto humano de convivencia. Para la persona, esa es mi concepción, vivir en familia en el sentido de grupo o de comunidad es una tendencia natural, es una tendencia innata. Por lo tanto, cuando el constituyente dice que la familia es una institución natural, no se está refiriendo a la orientación o a la composición o al vínculo jurídico de quienes la componen, sino que se está refiriendo a esta posibilidad de convivir, de desarrollar una vida en común como comunidad, como parte de una comunidad mayor de la sociedad, ¿correcto? En consecuencia, creo yo que lo natural es la convivencia y creo yo que este concepto de natural no hace referencia a ningún tipo de vínculo en particular y a ningún tipo de familia en particular. Sin embargo, pueden existir naturalmente concepciones distintas respecto del concepto natural y puede sostenerse que lo natural es la unión de personas de distinto sexo en el sentido reproductivo. Pero yo digo lo siguiente, si la reproducción, es decir, la maternidad fuera lo que determina la composición de la familia, entonces las personas que tuvieran problemas genitales o de fertilidad, ya sean hombres o mujeres, los que tengan problemas de fertilidad, entonces estas personas no podrían formar una familia, si es que la reproducción fuera lo que define el concepto de familia. Creo que no va por allí. Sin embargo, no descarto naturalmente que pueda existir una concepción distinta de la mía y que admita como natural determinado o que considere natural determinado tipo de uniones. Justamente, si algo caracteriza a los estados democráticos es la existencia de profundos y persistentes desacuerdos y la posibilidad de discrepar respecto del alcance de problemas jurídicos de significación como este, por ejemplo.
Como decíamos, por otro lado, la familia no se limita al matrimonio, al ámbito del matrimonio. Pueden existir familias que se organicen en torno a uno solo de los progenitores. Justamente hablábamos de esto. Ya sea, y puede ser uno solo de los progenitores porque haya habido una separación de cuerpos de los padres, o porque haya existido divorcio entre los padres, o porque se haya producido la muerte del padre o de la madre, o eventualmente porque la madre sea soltera o porque el padre sea el único de los contrayentes que se hace cargo del niño. Todos escenarios que resultan perfectamente posibles. Y en este caso, cuando existe uno solo de los padres, ya sea que haya existido previamente matrimonio o no, algo que viene a resultar completamente irrelevante, estamos ante lo que podríamos denominar familias monoparentales, familias que tienen un único padre y que, como decíamos, puede tener composiciones extendidas, puede incluir a otros miembros, además de el padre o la madre y el hijo o hija. Por otro lado, ya que hablamos de los menores, me gustaría analizar un poco las referencias que tiene la Constitución en torno a los niños, al derecho de los niños y a cómo se encuentra regulado el tema de la niñez en la Constitución. Vamos a ver, se encuentra garantizado en primer lugar el derecho a la vida del concebido, que, por supuesto, tenemos en cuenta que no es propiamente un niño o niña, ¿sí? Naturalmente adquirirá personalidad luego del nacimiento, pero sí puede titularizar derechos y es objeto de protección. A ver, tengan esto en cuenta. El artículo 2.1 de la Constitución dice expresamente, luego de referirse al derecho a la vida, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, dice expresamente, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Entonces, tenemos la protección de la infancia desde la concepción. Naturalmente que si existe un problema y no se concreta el nacimiento con vida, entonces, naturalmente, ya no hablaremos del niño. Pero existe protección de la infancia en sentido lato desde la concepción, como dice el artículo 2.1 de la Constitución peruana, y además reproduce el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que, 1, la protección del concebido. 2, la comunidad y el Estado, dice el artículo 4 de la Constitución, además de referirse al matrimonio y a la protección de la familia, que ya hicimos referencia al mencionar el tema hace un rato, además el artículo 4 hace referencia también a que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos un deber especial de atender a la protección del menor. Por otro lado, esta protección que se debe brindar a los menores viene además informada por aquello que establece la Convención de los Derechos del Niño, que tiene un intenso rol en el contexto interpretativo que debe asignarse al derecho de los menores en el ámbito interno. ¿Correcto? Los derechos reconocidos a los niños en esa convención resultan un estándar exigible. Obligaciones que el Estado se obligó, obligaciones que el Estado tiene el deber de garantizar. Puede garantizar más que ese estándar convencional, puede encontrarse por encima. Lo que no puede es encontrarse por debajo de él. ¿Correcto? Así que tenemos aquí los derechos del niño, especial protección y además interpretación de esta protección de los niños y del alcance de sus derechos de acuerdo con la Convención específica sobre los derechos del niño. Por otro lado, nuestra Constitución hace referencia también a que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Entonces aquí tenemos en la Constitución una disposición que tiene carácter de regla y que contiene un mandato normativo claro dirigido a los padres.
enviar a los niños a la escuela no es una opción, es un deber constitucional. ¿Correcto? La Constitución establece extensos catálogos de derechos, pero esos derechos también suponen obligaciones. Entre las obligaciones, por ejemplo, el derecho de votar es un derecho, participar en el proceso electoral, pero además es un deber ciudadano. Pues bien, respecto de la educación de los niños, existe un derecho desde la perspectiva de los niños de acceder a la educación y un deber de los padres de enviarlos a la escuela. A propósito de la relación de matrimonio de los niños y del acceso a la escuela, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de señalar que no se puede, las escuelas, aun cuando sean confesionales y privadas, no pueden exigir a los padres certificado de matrimonio. Justamente porque la familia no es solo aquella unida por vínculos jurídicos. Pueden existir familias de hecho, pueden existir familias monoparentales, pueden existir diversidad de familias que también son objeto de protección. Así que tenemos aquí el acceso de los niños a la escuela como un derecho y un correlativo deber de los padres de enviar a los niños a la escuela. Por otra parte, también el artículo 23 se ocupa de los menores que trabajan y dice que se debe garantizar protección a este sector de la comunidad trabajadora que resulta menor de edad y naturalmente tienen que existir limitaciones en relación con la jornada y con el tipo de actividades y con el horario de las actividades que pueden realizar, que naturalmente debe ser compatible con el artículo anterior, esto es decir, con el acceso a la escuela, así que no puede ser en horario escolar. En fin, existe una serie de regulaciones respecto de las actividades de carácter laboral que pueden realizar los menores de edad. De modo que, como podrán ustedes apreciar, tanto nuestra Constitución como la Convención Americana establecen un marco de protección, de atención al menor, a sus derechos y a los principios relacionados con su interés. Justamente uno de los criterios interpretativos relevantes en esta materia es el del interés superior del niño, ¿sí? Como criterio interpretativo de las normas jurídicas vigentes. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la familia no gira exclusivamente en torno al matrimonio, como ya dijimos. Suele suceder, por ejemplo, que los miembros eventualmente de la familia no se encuentren casados, ya sea que hubieran formalizado la convivencia ante la autoridad respectiva o que se trate sencillamente de una unión de hecho. Así que perfectamente puede ocurrir que la familia esté conformada por una pareja de hecho, ¿correcto? O por una pareja que hubiese inscrito su convivencia. Fíjense, el artículo 5 de la Constitución señala que la unión estable, dice, de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, esto es decir, no hay una unión matrimonial, da lugar a una comunidad de bienes sujeto al régimen de las sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. Entonces, la Constitución reconoce expresamente la posibilidad de que existan familias donde la unión de los padres no se encuentre formalizada a través del matrimonio o incluso a través del reconocimiento expreso de la convivencia, de la inscripción de esa convivencia. Puede tratarse de uniones de hecho idénticamente reconocidas por el derecho como familia. Queda claro, entonces, que la convivencia con o sin hijos, pero siempre que se forme un hogar, da lugar a que podamos hablar también del concepto de familia. Digo esto porque perfectamente dos personas
pueden convivir y no formar una familia, sencillamente ser compañeros de habitación, ¿verdad? Solo cuando conviven de forma permanente con un sentido de unión, ya sea entre sí, porque perfectamente puede ser una familia sin hijos, ¿verdad? Es decir, el modelo tradicional supone mamá, papá, hijita, hijito. Bueno, eso es una posibilidad perfectamente, pero hay múltiples otras opciones, por supuesto. En consecuencia, la unión de dos personas que forman y que hacen vida en común como pareja da lugar a la formación de una familia, independientemente de la relación jurídica que pudieran tener voluntad de concretar o no. Y esto, que concreten jurídicamente esa unión, esa convivencia común, no necesariamente implica que no tengan reconocimiento como familia. El artículo 5 reconoce expresamente a las uniones de hecho y en consecuencia estas dan lugar a la formación de familias. El Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: los cambios sociales y jurídicos, tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. ¿Correcto? Es decir, recoge aquella idea tradicional y dice, ha habido una serie de factores que el tribunal identifica con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. De hecho, tomen en cuenta que en el Código Civil del 36 la mujer se encontraba en el libro de los incapaces, tenía que pedir autorización al marido para trabajar, por ejemplo, ¿verdad? En consecuencia, su independencia, el desarrollo de nuevos alcances para el principio de igualdad que relacionados con un papel más activo y protagónico de la mujer en el ámbito público, por ejemplo, promovido en parte por la legislación, como por ejemplo la que establece deberes de cuotas de género en las listas electorales, etcétera. Es decir, la participación social, económica y política de las mujeres, un alto grado de incidencia del divorcio, dice el tribunal, el desarrollo de competencias, aptitudes y participación laboral de las mujeres, las grandes migraciones han generado una modificación de aquel concepto tradicional de familia y el deber de reconocer nuevas configuraciones de las familias. Sigue el tribunal en ese mismo caso. Consecuencia de ello, de todos estos factores que acaba de describir, es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las uniones de hecho, las monoparentales o las que en doctrina se ha denominado familias reconstituidas o ensambladas. Entonces, aquí tenemos el reconocimiento del Tribunal Constitucional a las familias que surgen de uniones de hecho, como decíamos antes, a las familias monoparentales, aquellas que tienen uno solo de los padres, o las que denominan familias ensambladas. Vamos a ver esto. ¿Qué entendemos por familias ensambladas? Familias ensambladas son aquellas que surgen como consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso, puede ser una unión de hecho, insisto, en la cual uno o ambos de los integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa y que eventualmente pueden tener hijos también entre sí. En consecuencia tenemos los tuyos, los míos y los nuestros, ¿correcto? Y este conjunto, tanto los hijos de cada uno de los contrayentes como los que pudieran tener en común, forman una familia y entre todos los hijos tienen los mismos derechos.
Se eliminan así categorías ominosas como las que tenía el Código Civil del 33, de establecer diferencias entre los hijos y señalar la existencia de hijos adulterinos o extramatrimoniales. En fin, los hijos no tienen por qué tener el estigma relacionado con el desarrollo de las relaciones personales de los padres, ¿verdad? De modo que forman parte de una familia y en su condición de hijos tienen los mismos derechos. Así que tenemos así familias ensambladas en las que conviven los padres que han eventualmente tenido relaciones previas y eventualmente hijos previos y eventualmente también pueden tener hijos en común. Y esto da lugar a una unión que también debe ser considerada familiar. Como decíamos, el Código Civil ha desaparecido hace ya mucho tiempo y está muy bien enterrado las categorías de hijos que los identificaban como extramatrimoniales, adulterinos, y es muy importante este reconocimiento que ya existe en el Código y que el Tribunal Constitucional subraya entre los hijos y en consecuencia estos tienen identidad de derechos, ¿correcto? Es decir, no importa si se trata de hijos que fueron concebidos dentro o fuera de una relación, o si esa relación está los padres unidos por el matrimonio o no, o si uno de los padres tiene una relación matrimonial de otra naturaleza. Lo que está muy claro es que en nuestro ordenamiento está prohibida la poligamia e incluso no puede haber lugar a la unión de hecho si es que uno de los padres tiene impedimento, por ejemplo, porque se encuentra casado. Correcto. Así que esto es el reconocimiento jurídico de la unión de hecho, tiene este límite de que los convivientes no tengan aptitud nupcial, por decirlo en los términos del artículo 5. Esta situación de igualdad entre los hijos y de reconocimiento de diferentes tipos de familias aparece en principio como pacífica, pero se vuelve confusa cuando se trata de familias homoparentales, es decir, aquellas que se edifican en torno a una pareja del mismo sexo o a una persona que tiene una orientación de carácter homosexual. Este asunto de las familias homoparentales fue expresamente analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Atala Rifo contra Chile. En ese caso, la Corte Interamericana sostuvo que no son admisibles las consideraciones relacionadas con la tenencia de los niños, las consideraciones basadas en estereotipos relacionados con la orientación sexual. Es decir, preconcepciones de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que éstas presuntamente puedan tener en los niños y las niñas. De modo que la Corte Interamericana dice, la orientación sexual de los padres no puede repercutir sobre el derecho a la identidad de los hijos y tampoco sobre el derecho que aquellos tuvieran respecto de su familia. El Tribunal Constitucional sostuvo que en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos. Habrán quienes consideren repudiable el divorcio, habrá quienes consideren repudiable la homosexualidad, y eso es correcto, es una opción ideológica posible, siempre y cuando resulte tolerante con las opciones ideológicas, políticas o de orientación sexual de los demás, ¿correcto? Y creo que todas las parejas y todas las familias constituidas a partir de estas o aun cuando sean monoparentales, deben tener aceptación social y, por ejemplo, el tribunal dice, hemos ido evolucionando en diferentes etapas. Por ejemplo,
hubo épocas en que el matrimonio interracial se encontraba fuertemente proscrito, fuertemente prohibido, fuertemente perseguido. El caso Loving en los Estados Unidos es justamente una reivindicación que va a lograr éxito de la composición de familias interraciales. Lo que pasa es que no lo hemos traído a colación porque es un problema hoy poco actual, digamos, ha sido superado en buena medida entre nosotros más que en los Estados Unidos, pero no deja de ser un aspecto que generó un profundo debate sobre si las parejas, si se podían casar las personas que pertenecían a razas diferentes y si en todo caso esas uniones debían ser reconocidas como familia. Por otra parte, el tribunal alude también a el reconocimiento de padres o madres solteros o a parejas divorciadas, las cuales en otro momento no habían sido aceptadas por la sociedad. De alguna manera, existe esta situación de falta de reconocimiento y de falta de regulación de la situación jurídica de las personas homosexuales. La Corte Interamericana, en el mencionado caso Atala Rifo contra Chile, concluye que las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las heterosexuales y que en las decisiones judiciales respecto de la custodia de menores de edad, la consideración de la conducta parental solo es admisible cuando existen pruebas específicas que demuestren el concreto impacto negativo de la conducta parental en el bienestar y desarrollo del niño o niña. Lo que decíamos, el papel del interés superior del niño, ¿verdad? Lo que dice es, en principio, y es una regla que va a fijar también para el matrimonio, se debe reconocer el mismo derecho a las parejas homosexuales que a las heterosexuales. La lógica es, nada cambia si yo contraigo matrimonio con Silvana o si eventualmente quisiera contraer matrimonio con Juan. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Una unión tendría que tener reconocimiento y la otra no. En los comentarios de esta transmisión podrán encontrar nuestro artículo sobre la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo y las opciones que el legislador tiene en esa materia. Lo publicamos en Vox Juris, la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Allí pueden encontrar el enlace, pueden ver el artículo, pueden leerlo. La Corte dice, en relación con la tenencia, la custodia de los menores de edad, la orientación sexual no puede ser un criterio válido, salvo que supongan un riesgo para el menor, un riesgo objetivo y no relacionado con la orientación sexual, que demuestren un impacto negativo para el menor, para su bienestar, en cuyo caso debe prevalecer el interés superior del niño. Y dice que debe existir un escrutinio mayor cuando la decisión judicial se relacione con el derecho a la igualdad de poblaciones tradicionalmente discriminadas, como el caso de las parejas del mismo sexo. Así que tenemos un caso específico resuelto por la Corte Interamericana respecto del reconocimiento de las familias homoparentales. Por otro lado, tenemos también familias de acogida en las que se integran menores que no son descendientes biológicos de los adultos que las integran, pero que han sido incorporados de modo permanente, ya sea a través de la adopción o de forma transitoria, encomendada su cuidado por las instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí familias en las que no existe necesariamente, como señalábamos al principio, un vínculo de filiación entre los tutores, encargados, los padres y el menor. Por último, vamos a mencionar que recientemente en la doctrina colombiana y en la doctrina mexicana, e incluso hemos compartido el enlace a una sentencia de la justicia mexicana en un proceso de amparo directo, se desarrolló el concepto de familias multiespecie, es decir,
de familias que incluyen ya no solo a las personas, sino también a los animales no humanos que conviven con ellas. Como podrán apreciar ustedes, aquí se está incorporando en el concepto de familia ya no a meras mascotas, a meros bienes, como podrían ser considerados los animales desde la perspectiva tradicional, sino que considera que los animales tienen una suerte de dignidad propia y los integra en un concepto extendido de familia al que denomina familia multiespecie. En la jurisprudencia, como digo, se resolvió lo siguiente. Presten atención. Resulta en realidad innegable que en la actualidad los animales de compañía ocupan un lugar muy importante en las vidas y actividades de sus cuidadores o responsables. Es muy común observar a personas que establecen fuertes vínculos afectivos con sus mascotas. Sin embargo, la falta de reconocimiento y regulación jurídica de estas relaciones muchas veces traen aparejadas consecuencias negativas y poco consistentes con el resto del ordenamiento jurídico. Y lo que dice en buena cuenta es que debe integrarse en el concepto de familia a los animales no humanos que convivieron con la pareja. Por ejemplo, en un caso argentino, se estableció que como parte en un proceso de divorcio, el deber de los miembros de la pareja de acceder a la custodia temporal de 2 perros. ¿Correcto? Entonces, integró también esta idea de familia multiespecie e incorporó el cuidado y la compañía de los perros como parte de la familia y de las obligaciones familiares que los contrayentes, quienes habían sido contrayentes, tenían. En conclusión, y con esto vamos a terminar el programa de hoy, el concepto de familia se basa sobre la existencia de lazos entre las personas que las integran, que dijimos pueden ser de consanguinidad, que dijimos pueden ser legales o que pueden ser meramente emocionales. Y tenemos así familias matrimoniales, familias de hecho, familias monoparentales, familias ensambladas, familias homoparentales, familias de acogida y además familias multiespecie. Y todas estas que revelan concepciones distintas en torno al alcance de la convivencia y de lo que la familia representa, merecen protección por parte de la justicia. Y de alguna manera tienen cabida en el marco de la Constitución, que como decíamos al principio, les depara especial protección. Lo vamos a dejar aquí, este tema, lo hemos desarrollado con mucho cariño. Se lo dedicamos a Diego, al hijo de nuestra querida amiga Vania Dongo. Diego es un seguidor del Constitucional, es nuestro adherente más joven. Así que le mandamos desde acá mucho cariño, les mandamos un gran abrazo a Diego y a todos ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejándonos su like, compartiendo este video, incorporándose como colaboradores de la página de Facebook Omar.Sar y los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de la 3ª temporada de El Constitucional. Ya nos vemos. Muchas gracias.